El Señor. Bien. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias y en el Antiguo Testamento el libro de Nehemías. Nehemías. Capítulo 4. Nehemías capítulo 4, vamos a leer, vamos a comenzar el versículo 11. Nehemías 4, versículo 11, les dije, ¿verdad? Sí, del 11 en adelante. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a darle lectura. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros, sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y vamos a leer el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos los que estuvieron en pie. Y vamos a hablar, hermanos, en esta mañana sobre el tema: edifiquemos los muros de nuestra familia. Edifiquemos los muros de nuestra familia. Cuando en la Biblia hablamos de muros, hermanos, el muro tiene un significado espiritual, que significa protección. La ciudad de Jerusalén, cuando fue contaminada, cuando fue invadida, lo primero que los enemigos hicieron fue derribar los muros. Entonces, hermanos, los muros significan protección contra las amenazas y las acechanzas, los ataques del enemigo. Quiero decirles que hoy más que nunca, siempre la familia ha sido blanco de los ataques del maligno, pero hoy más que nunca, hermanos, las familias están siendo invadidas por en un ataque psicológico, en un ataque emocional, en un ataque físico, hermanos. La familia está siendo muy dañada en estos tiempos y esa es la estrategia del enemigo:
Si la familia está bien, la iglesia está bien, la iglesia marcha. Pero ¿qué sucede cuando una familia se desbarata? La iglesia también sufre, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, el capítulo 4 de Nehemías, no conocemos la historia, quién fue Nehemías, sabemos que era el copero del rey, un hombre que oraba, un modelo de oración ejemplar que tenemos. Recibió la noticia que la ciudad de Jerusalén, es decir, se llegó el momento de que terminaba el cautiverio después de los 70 años que profetizó Jeremías. Se llegó el momento, ya recordamos nosotros que Nehemías recibió la noticia que la ciudad estaba destruida, era el copero del rey, el rey lo vio triste y él hizo los arreglos, el rey le concedió ir a su ciudad a repararla, a reedificarla y bueno, y se dieron los acontecimientos. Cuando llegamos al capítulo 4 del libro de Nehemías, encontramos, hermanos, ya la oposición al trabajo que estaban haciendo los judíos para levantar nuevamente la ciudad de Jerusalén, para levantar los muros, que era para ellos lo más importante. Entonces vemos ya la oposición del enemigo. Cuando tenemos propósito, hermano, de servirle al Señor, de trabajar en la obra de Dios, tenga la seguridad que el enemigo se va a oponer, ¿sí o no? Se opone. Cuando usted tiene el propósito, y hoy sí voy a hacer esto, hoy sí voy a llevar a mis hijos, en alguna de las áreas, de las muchas áreas que le servimos al Señor, surge la oposición, surge el tropiezo, surge, hermanos, la amenaza, vienen las tristezas, hermanos, y comenzamos a llorar y decimos, y hoy más que nunca que yo le quería servir al Señor, y hoy más que nunca que yo quería estar cerca de Dios, servir en su obra. Entonces, hermanos, eso fue lo que sucedió. Si vemos desde el versículo 1, leemos. Dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, vea esto, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El enemigo está enojado, el diablo está bravo, hermanos. Cuando nos disponemos a servirle al Señor, el diablo se enoja y ataca a través de las familias. Allí enfoca, allí agudiza sus armas. Dice que este Sanbalat, representante de los enemigos del pueblo de Dios, dice que se enojó, no solo se enojó, sino que se enfureció e hizo escarnio. La burla es una de las armas tremendas que Satanás usa en contra nuestra. Cuando el diablo habla en circunstancias difíciles y nos habla y nos dice, ya ves que no vale la pena, ya ves que nadie te reconoce, ya ves que por gusto te esforzaste, ya ves, este hombre, hermanos, hacía burla del pueblo, lo veía de menos, lo veía con menosprecio. Entonces, hermanos, en este capítulo 4 les decía, ya nos relata la oposición, la estrategia de Satanás, burlarse y desanimar al pueblo de Dios. Entonces, hermano, el enemigo comienza a atacar la familia. Las familias necesitan en estos tiempos, en todos los tiempos, pero sobre todo ahora, que sean defendidas. Cuando hablamos del concepto familia, antiguamente solamente era el padre, madre e hijos, pero hoy las familias tienen diversas interpretaciones, diversos significados. Está la familia nuclear, está la familia monoparental, cuando solo hay un progenitor, está la familia extensa, donde están los primos, los tíos. Alguien dijo, uno tiene dos clases de familia, la que hereda por naturaleza y la que uno escoge.
Bueno, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo oí esa frase y me pareció lógica. La que uno hereda desde que nace y la que uno escoge. Así es que podemos en nuestro hogar, la familia puede tener diversas composiciones. Puede ser que sea solo una madre, solo el padre. Puede ser que hayan hermanos solo de mamá, solo de papá. Puede ser que alguien está solo con un tío, con una tía, con un padrino. Bueno, yo me crié con mis abuelos. Sea cual sea la composición familiar, es deber nuestro, con un creyente que haya en la casa, proteger la familia, proteger los muros. ¿Cuál era el enojo de este hombre, de estos enemigos del Señor, del pueblo de Dios? Dice el versículo 7, veamos el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos los enemigos, que los muros de Jerusalén eran reparados, estaba creciendo la obra del Señor, estaban siendo ya reparados. Y dice el versículo 6, el versículo que antecede, dice que era porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando tenemos ánimo somos capaces de todo. Hermano, vaya a atender un campo de predicación, allá vamos. Hermano, atienda un campo de niños, allá vamos. Hermano, venga a predicar, predicamos. Hermano, venga a cantar, cantamos, aunque sea sin nota, pero cantamos, porque estamos animados. Entonces ese fue el enojo de estos enemigos de los judíos. Dice, eran reparados. Observemos esto, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, cerremos los portillos que están dañando la familia. El enemigo puede hallar una hendidura en el muro que hemos edificado para proteger la familia, y por esa hendidura se va a meter. ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo no lo puedo detallar. Cada familia tiene sus defectos, porque no hay familia perfecta. No hay familia perfecta. Hay hijos que se quejan que la mamá es muy regañona. Es que mi mamá come regaña, y por gusto me regaña. Una vez así llegué yo a un hogar a visitar a una familia. La señorita me dijo, mi mamá me regaña. ¿Y por qué te regaña? Porque dice que no lavo los trastes. Y yo veo el lavadero así de trastes sucio. Ay, ¿y cómo no te va a regañar si ahí están todos los trastes? Le digo yo, bueno, o si no, siempre hay defectos, hermano. Pero la familia necesita ser protegida. Cerrar los portillos. ¿Cuáles son esos portillos? Puede ser que una familia esté dividida. Dijo el Señor allá en San Marcos capítulo 31, capítulo 3, versículo 25, dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No puede ser que los hijos enojados con los padres enojados con los hijos, los hermanos no se hablan, los hermanos se dan duro. Hermanos, esos son portillos, puertas que Satanás encuentra, hermano, en los muros de protección de la familia. Levantamos muros porque somos cristianos, porque oramos, porque nos congregamos, pero esos muros no deben tener portillos, no deben tener hendiduras, porque ahí entran los portillos de la indiferencia. Hermanos, hogar significa hoguera, calor. El joven debe encontrar en su casa calor de hogar. Los niños deben sentir el calor del hogar.
si son los abuelos, si son los hermanos mayores, ¿quién le brinda ese calor? Pero el niño debe sentir el calor. ¿Por qué creen ustedes que hoy los niños se refugian en los teléfonos, en los juegos electrónicos? Porque falta calor de hogar. Las familias ya no se reúnen para comer juntos. Por favor, hermano, aparte un tiempito de comida. Yo sé que los trabajos, los afanes, pero al menos un domingo en la tarde o la cena, qué sé yo, apaguen todo. Siéntese con su familia a compartir una cenita, un almuerzo, que haya calor de hogar. Mire, los niños en esta época, hermanos, a mí me parte el alma de veras. La juventud de este tiempo, los niños de este tiempo, qué barbaridad, hermanos. Mire, con esto de las clases en línea, qué bueno que no van a gastar uniforme, que no bueno que no van a gastar zapatos. Mire, hermano, pero nuestras criaturas se están perdiendo del compañerismo, de los juegos en el recreo. Se están perdiendo ese calor de los amiguitos en la escuela, el calor de la maestra o de un maestro, porque un maestro da afecto. Yo recuerdo con mucho cariño a mis maestros cuando en mi primera infancia. Fíjese que yo a los maestros de segundo, tercero, cuarto grado no mucho los recuerdo, pero a mi maestra de primer grado nunca la olvido, jamás olvido a mi maestra de primer grado, la señora Isabelita de Murillo. Yo llegaba a la casa de ella como que era mi casa. Me decía, entra Marinita, yo llegaba a traer, como vivía cerca de la escuela ella, yo llegaba a traer trapeadores, a traer escobas, le decía, mueve las escobas, vaya Marinita, entra, y tenía un terrenito ahí así abajo de su casa. Yo me iba primero al terreno, me comía 2 mangos y después agarraba las escobas, me encantaba ir ahí. Entonces yo no olvido a mi maestra, mire, entonces, pero los niños, hermanos, porque no es lo mismo estarlo viendo al maestro por la pantalla que acercársele. Yo he visto niños que corren a abrazar a la maestra, aquella imagen, aquella figura, hermanos, que se presenta, que llega el niño con la manzana donde la maestra. Nuestros niños se están perdiendo de eso. Nuestros jóvenes, hoy hay más amenazas. Yo le decía en cierta ocasión a un joven, mira, me duele decirte que mejor te pongas a barrer el patio, ve qué haces, pero no estés saliendo, mira cómo está peligroso. Y hoy no solo es el peligro, hoy es el virus, entonces tienen que estar encerrados, se pierden de... Otra cosa que yo disfruté, hermanos, en mi 10 años, 11 años quizás, no sé, pubertad creo que es esa edad, no recuerdo. Yo me iba con las amigas, miren, a las colonias aledañas. Por ejemplo, iba a la colonia Flor Blanca. En aquellos tiempos era una colonia residencial. Yo me iba con el grupo de niños, mire, y tocábamos los timbres de las puertas. Los tocábamos. Mire, y salíamos corriendo, pero corriendo. A veces salen en el Facebook las travesuras, yo me acuerdo de eso. Mire, una vez hicimos esto con el grupito de niñas que andaba yo. Fuimos a tocar un timbre y esperamos que abrieran, fíjese. Y le dijimos a la empleada que salió muy bien vestida, de uniforme y todo. Ajá, ¿qué quieren? Mire, le dijimos que nosotros somos unas niñas que somos bien pobrecitas, y nos hemos perdido y queremos que nos regalen agua. Así como no, ya nos salieron, nos dieron agua, y porque andan perdidas. Es que nos hemos perdido, pero ya vamos a ir a buscar por aquí a una conocida para que nos lleve a la casa. Mentira, ganan de andar molestando, todo eso. Pero todo eso, hermano, a uno le alimenta los recuerdos, y bueno, y uno tuvo su juventud, pero ahora nuestros niños, hagamos conciencia, nuestros jóvenes se están perdiendo de los juegos, del calor, de los compañeros, los amigos, hermanos. Entonces el hogar debe proporcionarles, debe de llenarles, hermano, ese vacío. Entonces que no haya portillos de indiferencia en nuestros hogares. Los que tienen, sobre todo los que tienen niños, los que tienen jóvenes. Otro portillo que a veces se abre en los hogares es la pereza. La pereza, hermano. Pereza de venir a la iglesia. Los niños están viendo, los jóvenes están viendo. Que mamá no quiera, no, mira, mejor vamos a ir a pasear. No, mira, vamos a ir a otra parte. La pereza de abrir una Biblia y sentarse con el niño a leer unas porciones.
La pereza de instruir a su hijo, la pereza de ver que su niño ande arregladito, que ande bien bonito, o su niña. Mira, hijita, hay que enseñarle a los niños cómo arreglarse. Mira, hijita, lava tu ropita. Mira, hijita, cose ese ruedo de ese vestido. Mira cómo andás. Mira, la pereza de instruir a los hijos. Hay padres que son bien cómodos y es una tristeza. Que dicen, yo como le digo a la niña, ay, bebos. No, por favor, no es ay, bebos. Es que ella tiene 15 años, pues esa niña necesita instrucción, necesita dirección. Hay que levantarse del sillón, hay que levantarse de la cama e instruir a su hija, a su hijo. Ese muchacho necesita instrucción. No tengamos pereza de hablar. Dejemos de ser padres cómodos y decirle, mira, ay, últimamente, ay, bebos. Yo he oído padres que cuando los jóvenes un poquito desorientados, dicen, yo mejor ya no voy a venir a la iglesia. Y la mamá le dice, bueno, ahí ve vos, hijo. ¿Cómo que ahí ve vos? Nada de eso. No hay que tener pereza, porque ese ahí ve vos es como una comodidad. Hay que ver, no. Hay que trabajarlo. A veces, hermanos, en los hogares hay portillos de inmoralidad. Y los niños están viendo malos ejemplos en la familia. Hay que explicarles lo que es la moralidad. Bueno, de hecho, también hay familias que se les llama tóxicas, pero con uno que haya en el hogar, que tenga conocimiento de la palabra, puede comenzar a cerrar esos portillos donde esas familias hayan casos de inmoralidad, porque los niños están viendo, son mal ejemplo. Entonces, hermanos, esos son portillos que muchas veces se abren, y eso lo enoja al enemigo. Los enemigos de los judíos estaban furiosos, porque dice que ya estaban cerrando los portillos, dice, y comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron y se pusieron de acuerdo, dice, y conspiraron, es decir, se pusieron de acuerdo para arreciar más el ataque del maligno. Hermanos, estemos preparados, porque el enemigo ataca. Y va a atacar directamente a la familia. Si el padre falla, la familia sufre. Si la madre falla, la familia sufre. Si un hijo, una hija falla, la familia es la que sufre. Entonces, hermanos, edifiquemos los muros de protección para nuestra familia, hermanos. Nosotros necesitamos esa protección. Vamos a hablar en esta mañana acerca de los 4 pasos para proteger a nuestra familia. Vamos a darle ya un cierre a esto. Uno de los pasos es, hermanos, que nosotros debemos orar y vigilar siempre. El versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Cuál fue el primer paso? Cuando supieron de la conspiración, cuando supieron que venían los enemigos. Entonces dice, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, por el enemigo, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué es esto? Orar y velar. Dice el Señor Jesucristo en San Marcos, siempre en San Marcos, en el capítulo 13, versículo 33, dice, mirad, ¿verdad? Observar, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos, no sabemos el momento exacto de la venida de Cristo. Lo único que sí nos podemos dar cuenta es que los tiempos, hermanos, están cambiando tanto que todo apunta a que Cristo viene pronto. Esto hicieron. Comenzaron a velar y comenzaron a vigilar. En el hogar hay que velar, hay que vigilar y hay que orar. Orar y vigilar. Es un mandato del Señor Jesucristo. Los encargados, voy a llamar así, los encargados del hogar, sean los padres, sean los tíos, sean los primos, como les digo, el hogar puede tener muchas composiciones, pero deben de vigilar. Porque hay momentos que llega cansancio. En la familia se debe de detectar los momentos de cansancio. Sobre todo cansancio espiritual.
Ya puede ser que el joven en algún momento diga, yo ya estoy aburrido de estar en los cultos. Yo ya estoy aburrido de leer la Biblia. Bueno, cualquier cosa. Ya estoy aburrido de que me llamen cristiano. Entonces puede llegar el cansancio. El cansancio espiritual mina la fe, porque se buscan distracciones. El muchacho que está cansado, en lo espiritual, aburrido, es peligroso que si lo invitan a un baile va. Es peligroso que si lo invitan a una salida con amigos paganos va a ir. Y es el problema. Entonces, hermanos, puede llegar el descuido. Por eso es necesario en la familia orar y velar. Observar los cambios de conducta de los hijos. Es cierto que conforme van las edades van cambiando. Pero hay cambios que no son normales. Si usted ve a su hijo solo encerrado con el teléfono, eso no es normal. Que no quiere ni ir a comer porque está con el teléfono, eso no es normal. Yo felicito a los padres que sus hijos ya tienen 18 años, se enojan conmigo cuando yo digo estas cosas, y la hermana Marina más ideas les da a mi papá para qué. Pero yo los felicito, que a sus hijos 16, 17 años y todavía no les autorizan teléfono. Yo los felicito. Teléfono enferma la mente, demasiado juego, demasiada juegos de violencia, cosas así, bueno, porque por lo general los jóvenes no buscan jueguitos de muñequitos, sino que buscan de boxeo, de karate kid, que no sé qué, bueno, todas esas cosas. Entonces hay que tener cuidado. O hay padres que le dan teléfono a su hijo, pero no le dan internet, solo para los jueguitos. Bueno, podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero aunque hoy hay tantos recursos que capaz consiguen datos, bueno, tantas cosas. Así es que hay que tener cuidado. Hay que orar y vigilar. Entonces, hermano, sigamos adelante. Pusimos, dice, guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, el pueblo de Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se estaban cansando. El trabajo era duro, no es fácil, hermano. Ser evangélico no es fácil, es más fácil desanimarse, es más fácil descuidarse. Pero hermanos, debemos tener un plan de acción. Que no nos encuentre el enemigo con los brazos caídos, sino, hermanos, que nos encuentre empuñando las armas. Fíjese que el enemigo siempre crea una estrategia y nosotros debemos estar preparados. ¿Qué dijeron esto? Ve el versículo 11. Estaba cansado ya el pueblo, el trabajo era duro. Pero dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Vea la estrategia, hermanos, del maligno. Que no vean, miren, que no sepan ni vean hasta que estemos dentro de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Qué peligroso, hermanos, que el enemigo está ya en la casa, trabajando a uno de nuestras familias y que nosotros ni cuenta nos demos. Ni cuenta nos demos. Fíjese la estrategia del diablo. Que no sepan ni vean que allí vamos a estar. Hermanos, alerta. Nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que estén alerta, porque el enemigo quiere destruir las familias. Está destruyendo familias. Se está llevando de encuentro, hermanos, destruyendo los hogares. Acordémonos que la familia es una institución
formada por Dios, creada por Dios. Antes de formar la iglesia, Dios formó la familia. La familia es muy importante. La familia toma fuerza cuando está unida. La familia avanza cuando va unida y tomado de la mano de Dios. Entonces el diablo dice que no sepan y que no vean que yo ya estoy en medio de ellos. Hay que tener cuidado. Cuando ya hay muchas discusiones, cuando ya hay muchos celos infundados, cuando ya hay muchos desacuerdos, hermanos, en el nombre del Señor hay que ponerse de acuerdo, porque es peligroso. El enemigo siempre tiene una estrategia. Tengamos nosotros también nuestra estrategia para vencer. Fortalezcamos nuestras vidas en el Señor. Dice Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es vencedor. Y si confiamos en Dios, nosotros también somos más que vencedores. Entonces, hermanos, el enemigo comenzaba, hermanos, en estos tiempos ya a aprovechar el cansancio de los judíos. Ya estaban cansando, ya querían meterse en medio de ellos para destruir y para frenar la obra. Dice que aún los mismos judíos ya estaban desanimados. Dice el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, que acordémonos que en otras ocasiones hemos dicho que siempre se quedó un remanente de judíos que no se fue de una sola vez a Jerusalén. Entonces estos judíos que estaban allá, todavía entre los babilónicos, oían los planes y se afligían. Y llegaban donde los judíos y les decían lo que estaban planeando. Y dice, y nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Es decir, estos judíos habían oído los planes y les decían hasta 10 veces, no vayan, no sigan, los van a matar. Dice que donde quiera que estén ustedes, los van a matar, los van a derribar. Los mismos judíos estaban ya desanimados y desalentando a los otros. Pero hermanos, hay un llamado para el pueblo de Dios, y es que recordemos y nos acordemos de las maravillas de Dios. Recordar en tiempos difíciles las promesas de Dios, la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, después diré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, a todos les dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, y pelead por tu familia. Fíjese que no se refirió solo a padres e hijos, mencionó a los hermanos y vuestras casas. Cuando menciona casas, incluye a toda la familia y vuestras casas. Peleen por su familia. Hermanos, edificar cuesta, destruir no cuesta. Debemos conocernos como familia dónde está la debilidad, para que el enemigo no los destruya, para que el enemigo no destruya a sus hijos. Fíjese que cuando vieron el peligro cerca, cuando supieron que estaban sitiados por los enemigos, no se detuvieron, el trabajo no se detuvo, sino que Nehemías dirigió una estrategia muy eficaz. Dice en el versículo 13, quiero que veamos, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué significa esto? Dice que él, para comenzar, convocó a las familias.
los puso a trabajar al pueblo por familias, porque la familia debe luchar unida. Vea qué principios más hermosos. A lo mejor entre los grupos de familia habían unos que eran más fuertes que otros. Y Nehemías pudo bien haber dicho, vaya, aquí los hombres, aquí las mujeres, aquí los niños, pero no. Él los reunió por familia para que papá estuviera viendo lo que hacía la mamá y lo que hacían los hijos, para que la mamá estuviera viendo lo que hacía papá y lo que hacían los hijos, que no estuvieran pendientes de las demás familias. A veces estamos más pendientes de otras familias que de la nuestra. Nos fijamos en lo que le falta a la otra familia y no nos fijamos en la nuestra. Luego dice, la familia debe estar unida, sirviéndole al Señor. Y los mandó, dice, a las partes bajas del lugar. A las partes bajas. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa las debilidades de cada familia. Debemos conocer las partes bajas, donde estamos fallando, donde estamos flaqueando, donde está la debilidad de la familia. Cada uno lo conoce, porque en una familia, en un hogar, todos nos conocemos. Entonces, hermanos, los mandó a las partes más bajas. Fíjese. Luego dice, los mandó detrás del muro. Habla de protección. Y en los sitios abiertos, lo que está expuesto, lo que el mundo ve, el testimonio. Entonces la familia debe cuidar sus debilidades, fortalecer sus debilidades, entregarlas al Señor. La familia debe de tener cuidado con el testimonio. ¿Qué dirán los vecinos de mi familia? Los sitios abiertos. La familia debe estar preparada. Puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Me imagino que a los niños a lo mejor piedras les daban para que se defendieran, pero todos estaban armados. La familia, hermanos, debe estar preparada, porque no sabemos el momento, el tiempo, cuando el enemigo nos va a atacar. Es peligroso confiarse. Yo hace años le contaba a las hermanas una situación que se dio. Una hermana tenía la costumbre de, cuando el esposo se iba a trabajar, cerraba la casa y se iba a visitar. Se iba donde una prima, se iba donde una hermana, se iba, y bueno. Y un día yo le dije, mire, le dije, sería bueno que estuviera un tiempo más en su casa, le dije, porque un día la vi en una cancha viendo un partido de fútbol, le digo, ¿y qué anda haciendo? Por aquí distrayéndome, me dice que solo la casa. Le digo yo, pero bueno, y ayer me contó la otra hermanita que estuvo todo el día en la casa. Sí, la fui a visitar. Y todo el día estuvo en la casa de la hermana. Sí, todo el día, me dijo. Mire, le dije, sería bueno que estuviera un poquito más de tiempo en su casa, le dije, por atender a su esposo, No, me dijo, así como llega hasta en la noche, me dijo, bueno. Entonces le dije, es que mire, le dije, peligroso, le dije, porque su esposo, le dije, a lo mejor él cuando llega no la encuentra y se puede él sentir mal, desanimarse. No, hermana, me dijo así, pero hasta con orgullo me lo dijo. No, hermana, mi esposo es firme, él no se debilita por nada. Bueno, le dije yo. Ay, hermanos, ¿para qué le cuento? A la vuelta de un año ese hogar no servía. Se destruyó completamente. El hombre que ella dijo que estaba firme se fue al traste, y todo por un descuido. Así es que, hermanos, debemos estar unidos, la familia, apoyándose unos a otros, luchando, porque el enemigo acecha. Entonces, hermanos, edifiquemos los muros de la familia, protejámoslos, salgamos adelante de esta situación, que cuando Cristo venga nos encuentre unidos, luchando. La familia es la mejor, ¿cómo decirle? La mejor estrategia para servirle al Señor. Es la mejor estrategia. Una familia que le sirve al Señor unida es una familia fuerte, es una familia que resiste. Entonces, para proteger la familia, ¿qué necesitamos?
Vayamos a Santiaguito, hermanos, busquemos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos aconseja de la siguiente manera, dice: someteos pues a Dios. Para proteger la familia necesitamos someternos a Dios. Luego dice, resistir al diablo. Necesitamos, hermanos, resistir, no darnos por vencidos. Cuando algo surge, cuando se abrió un portillo y el enemigo metió su lanza y su dardo, hay que resistir. Es decir, hay que combatir, hay que batallar. Y en el versículo 8 dice, acercaos a Dios. Hermanos, que cada familia, cada día, estemos cerca de Dios. Por favor, donde quiera que usted esté, no se aleje del Señor. No se le olvide que es cristiano. Cuidado con ese vocabulario. No, si aquí nadie me mira. Cuidado. Cuidado con adoptar malas costumbres que van en contra de nuestra fe. Cuidado. Mucho cuidado. Fortalezcámonos en el Señor, hermanos. Si en la familia hay problemas, hay que luchar con la ayuda de Dios. Defienda a su familia, defienda su casa, defienda su hogar. Pero no lo haga solo, hágalo tomado de la mano de Dios. Amén, hermanos. Te ponemos una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Dios bendiga a los padres esforzados, las madres esforzadas, los hijos esforzados, los hermanos esforzados, los primos esforzados, los abuelos esforzados. Hay abuelos que son tremendos en la fe. Qué buenos son los pilares de nuestras familias. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, hemos expuesto tu palabra, Señor. Te suplicamos y vaya esta oración, Señor, por cada familia, por cada hogar que compone esta iglesia, Señor. Dios mío, gracias por las familias de nuestros hermanos que están también en línea. Si hay algún problema en la familia, algún desacuerdo, Padre, oramos por ese espíritu de sabiduría, que podamos resolver los problemas, que no cedamos ante las tentaciones. El enemigo tienta, el enemigo ataca, Señor, por donde menos nos imaginamos. Oh Señor, fortalécenos. Dios mío, que esos muros sean fuertes, que no haya grietas, que no haya hendiduras, Padre, donde el enemigo pueda entrar. Señor, te suplico en esta hora que ministres a nuestros niños, Señor. No están asistiendo a sus lugares de estudio, Padre, pero de alguna manera que tu Espíritu Santo les fortalezca, les ministre, les consuele, Señor, y les ayudes a que también puedan absorber esos conocimientos tan importantes para la vida diaria, Señor. Dios mío, que las familias puedan tener esa cobertura para los hijos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor amado, que podamos salir adelante, que podamos ser vencedores en tu nombre. Padre, que cuando tú vengas a levantar tu iglesia, seamos tomados por dignos de levantarnos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Señor les bendiga. Un gran saludo.